Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto y un honor que nos acompañen esta tarde en el primer arquidiálogo del Consejo Directivo 2023-2025. Quiero aprovechar la ocasión pues para presentarles y de verdad es un gusto que nos acompañe el presidente del Consejo Directivo 2023-2025 para dar paso a este programa de arquidiálogos y darles la bienvenida. El arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad Mexicana de Arquitectos de México. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias. Gracias, Adri. Pues un gusto estar aquí con ustedes en Veracruz 24. Creo que esta ocasión, pues la verdad me llena de satisfacción, de honor recibirlos a este arquidiálogos. Yo creo que el tema de hoy va a ser muy importante. Como saben, el Colegio de Arquitectos traemos ese ánimo, su misión justamente para engrandecer la arquitectura es este tipo de diálogos con arquitectos jóvenes, con arquitectos emprendedores. Y hoy no es la excepción. Queremos hacerles saber que este nuevo consejo directivo, ya mencionado por la arquitecta Adriana Valdés, que genera justamente la vicepresidencia de Acción Gremial, así como la arquitecta Dinora, que está aquí, que es la secretaria de nuestro colegio, de esta administración, les damos la más calurosa bienvenida. Así que empecemos con gran entusiasmo esta primera sesión, mucho que platicar, mucho que atender, pero sobre todo acciones también que tomar. Así que como presidente de este colegio, que me honra tener esta aportación, les doy la más grata bienvenida a los compañeros. Esperamos que no sea la primera, ya platicamos ahí atrás. Van a venir nuevas acciones, de las que también necesitamos que ustedes sean partícipes de esto mismo. Pues bienvenidos y a disfrutar este evento, que es para ustedes. Gracias. Es un gusto presentar el día de hoy a los compañeros que nos acompañan, a Ocio. De verdad, gracias y qué gusto que nos acompañen el Colegio de Arquitectos. Están aquí, pues, queridos amigos, también consejeros de la Vicepresidencia de Asuntos Gremiales, que nos van a estar apoyando en esta gestión, María Las Nieves Roldán, María Elena Gómez Santamaría, y por allá estaba el director del colegio, Alejandro González Mar. Así que, pues, bienvenidos. Ocio está conformado por Martín Gutiérrez, Sergio Alcocer y Jorge Andreas. Son amigos con prácticas independientes que abarcan desde lo editorial hasta lo proyectual. Utilizan las casualidades y causalidades como brechas para entrar en acción. Defienden el ocio como un bien y derecho humano en el que la arquitectura juega un papel fundamental. Producir escenarios para la práctica y uso libre del tiempo. Creemos que las horas ociosas son donde se genera la vida espontánea, las creaciones genuinas y las ideas inesperadas. La cualidad esencial del ocio es la contraposición a las normas de productividad que rigen nuestras dinámicas habituales. Por ello, lo que sucede en el ejercicio de pone en crisis nuestras relaciones con lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Su experiencia compartida abarca proyectos como el Pabellón Paréntesis en el marco del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Metrópoli en su edición 2018 como parte del Colectivo 6 y el Zona Viva Huerto Urbano en Querétaro. La reparticipación en diversos concursos, mención honorífica para el diseño de un parque urbano en Kosinets Valley en Murmansk, Rusia, finalistas del premio Félix Candela, La Casa del Agave 2020, segundo lugar en el concurso para el diseño del Jardín Etnobotánico y Centro de Cultura Ambiental para la segunda sección de Chapultepec y ganadores del Pabellón Eco 2023. Su trabajo ha sido publicado por distintos medios digitales impresos nacionales e internacionales y expuesto en espacios de talla internacional como la Bienal de Venecia de 2018. Bienvenidos,
Ocio, y pues adelante con la presentación de su trabajo. Muchas gracias. Hola, hola a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor estar en el primer arquidiálogo de la nueva administración. Sé que están empezando, y para nosotros eso pues es increíble, ¿no? Y es muy conmovedor el poder estar acompañándolos. Quisiera presentar también a nuestro amigo y socio queridísimo Nicolás Guzmán, que lo invitamos de bomberazo. Él es un artista plástico increíble. Lo invitamos de bomberazo porque creemos una de nuestras visiones y de lo que pensamos, ¿no? Es que la arquitectura y el diseño se debe de abordar desde la transdisciplina, ¿no? Nico es coautor del tercer proyecto que vamos a platicar, que es el Pabellón del Eco 2023, el Cuenco. Entonces, para presentárselos, ¿no? Sergio, Jorge, Martín, esperemos no aburrirlos mucho. Les vamos a platicar un poquito de quiénes somos, de cómo surge esta primero increíble amistad, ¿no? Y que de la amistad surge pues, estas ideas que hemos podido poner sobre la mesa, ¿no? No, creo que es la primera vez que damos una plática o conferencia juntos. Hemos dado ya algunas independientemente. Esta es la primera, entonces pues, nos estaremos arrebatando el micrófono y peleándonos, entonces sean un poquito pacientes con nosotros. Listo. Bueno, justo en el marco de este último concurso, el del pabellón paréntesis, sucedió que tanto Sergio, Martín y yo ya nos habíamos reunido en ocasiones pasadas para trabajar juntos, pero nunca habíamos trabajado en nuestra identidad, ¿no? Como que pensábamos que era lo que nos mantenía en este hacer continuo, en esta búsqueda de entrar a concursos, etcétera. Y nos dimos cuenta que una parte importante era que nos reuníamos en nuestros tiempos de ocio, ¿no? Porque pues justo salíamos de trabajo a veces y de la escuela y nos reuníamos para trabajar en un concurso en el que estuviéramos participando en ese momento. Y llegando a esta conclusión, a estos espacios que a veces el ocio está un poco satanizado, creo que todos hemos escuchado hablar de que el ocio es el mal, la madre de todos los males, ¿no? Y yo creo que no hay nada más lejos de eso, porque el ocio es finalmente un espacio de utilizar nuestro tiempo como mejor nos convenga, como mejor nos guste, ¿no? Si nos gusta salir a caminar, si nos gusta salir a tomar algo, si nos gusta platicar con nuestros amigos, salir a una fiesta, andar en bici, etcétera. Todas las maneras en las que puede ser aplicada el ocio, creemos que justo este espacio, este tiempo que dejamos como diluirse a veces porque también nos hemos vuelto consumidores en el ocio, como que estos espacios que tenemos de libertad los usamos comúnmente para consumir, para ir a una tienda, a comprar algo, asistir a un lugar donde tengamos que pagar un boleto, etcétera. Pues se ha desvirtuado un poco esta calidad del tiempo que podemos hacer como muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, estas son las definiciones del ocio y algo muy interesante es que está vinculado directamente a la palabra escole, del término del que deriva escuela, y es el uso del tiempo libre, ¿no? Para ser un poco críticos, la escuela en los tiempos de los griegos estaba dedicada solo a los hombres, no podían ir mujeres, y eran hombres que no eran esclavos también. Entonces, claro que utilizaban su tiempo libre para aprender y para hacer estas caminatas filosóficas, etcétera, pero o sea, digamos que en términos de cómo usaban su tiempo, pues era gente muy selecta la que podía hacer este uso de su tiempo, ¿no? Y nos dimos cuenta que también en nuestras prácticas ha habido como, pues mucho estos tiempos de diversión, de reírnos, de jugar, de tontear, ¿no? De a veces parecer que no nos dedicamos a nada cuando estamos derivando y de pronto aparece una idea increíble, ¿no? No es que no estemos trabajando, sino simplemente estamos haciendo de una manera en la que no es como común hacerlo dentro de un taller de arquitectura. Y eso ha sido interesante, como de pronto tener la oportunidad de pasar horas escuchando música y platicando o dibujando tonterías o
o simplemente contando anécdotas mientras hacemos cosas que finalmente nos van a llevar a procesos interesantes de creación. Y, y pues nada, como que justo esa deriva, esa constante ir y venir entre procesos, pues nos ha llevado a crear cosas que a mi parecer son frescas en el sentido de que no están dominadas por el crear y el forzosamente sacar algo, ¿no? Es importante decir un paréntesis que cada uno de nosotros tiene una práctica distinta, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una práctica independiente. Somos una oficina cuando estamos juntos, pero Sergio tiene sus proyectos, Jorge es coordinador del anuario y de la muestra estudiantil de la Facultad de Arquitectura, yo tengo otra oficina, Nicolás, en este caso, pues es artista y tiene su propia práctica, y eso, y no quiere decir que le restemos importancia a lo que hacemos, ¿no? Si, o sea, con estas imágenes que parecen chistosas y pues lo que queremos mostrar es que nos divertimos en nuestros procesos, pero no quiere decir que le demos menos importancia y que le demos menos responsabilidad, sino más bien nos salimos de nuestras prácticas diarias, nuestras rutinas para divertirnos, para estas horas ociosas de creación, ¿no? Y creo que ha sido una fórmula que nos ha funcionado de maravilla hasta ahora, ¿no? Y también, pues, de alguna manera estos proyectos surgen del querer hacerlo, ¿no? Del querer hacer, no necesariamente impulsados por la necesidad de generar o de ganar dinero, ¿no? Digo, porque pues está el trabajo, ¿no? Y es necesario, pero la realidad es que este equipo surge y los proyectos que han pues salido adelante pues han sido por amor al arte, ¿no? Y bueno, les vamos a platicar el primer proyecto en el que trabajamos juntos, que fue justo en el marco de Mextrópoli, que es el pabellón Paréntesis. Y fue un proyecto que trabajamos con otros amigos de la facultad, Alonso Varela, André Puga y Samuel Lozano, que les mandamos muchos saludos. Y también lo hicimos con Taller Paralelo, el arquitecto Sek Chan y con Elías Cabavier. Y pues fue un proyecto padrísimo, primero por la ubicación, ¿no? Fue un lujo estar ubicados en la Alameda Central, justo en esa esquina, pegados a Bellas Artes, y pues al andador Madero, ¿no? Pues es el cruce peatonal más transitado de toda Latinoamérica. Entonces, pues de alguna manera era un reto importantísimo. Y este proyecto se hizo en el 2018, justo pues un año después, 6 meses después del sismo del 2017, ¿no? Que nos marcó pues muchísimo a todos y a todas. Y de alguna manera, incluso cuando se nos invita a participar, se nos sugiere que trabajemos un proyecto relacionado pues a lo que aconteció en el sismo, y incluso se mencionó la posibilidad de construir como un tipo refugio temporal, etcétera. Y la discusión fue, pues es que lo que la gente necesita no es un refugio, sino más bien su casa, ¿no? Y en todas estas pláticas, ¿no? Cómo cada uno de nosotros vivió el sismo y el tiempo después del sismo, que a mí me impresionó. Yo no soy de aquí, la ciudad fue el primer sismo que viví, y me sacó mucho de onda la participación que tenía la gente, ¿no? Incluso hasta estorbábamos, o sea, más ayuda al que no estorba, ¿no? O sea, y eso los primeros días, la primera semana y la segunda semana, y como para la tercera semana ya todos regresamos a la normalidad. Y cuando pasabas por las calles donde había edificios caídos, pues lo único que veías era tapiales, ¿no? Y queríamos hablar de eso, que queríamos como evidenciar ese fenómeno, ¿no? O sea, cómo es posible que 3 semanas después ya se nos olvidó y seguimos como si nada pasara, ¿no? Entonces, pues en este ir y venir, ¿no? De ideas y de cómo podemos representar este fenómeno, pues hablábamos justo como pues de lo que ocurre, no sé, posterior a una explosión, ¿no? O sea, cómo se genera este cráter, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos representar ese cráter? Y sí, exacto, ¿cómo podemos representar ese vacío, ¿no? Hay una frase padrísima de John Posson que es, la ausencia es el acto más fuerte de presencia, ¿no? Entonces queríamos eso, queríamos representar ese vacío, ¿no?
Y bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, manifestaciones artísticas como con Michael Heiser, ¿no? Con este cráter, con este hueco, ¿no? El espacio escultórico, obviamente, ¿no? Y de alguna manera la abstracción nos llevó a esto, ¿no? A un vacío que se vive dentro de la pieza, dentro del objeto, pero por fuera, pues no hay nada, ¿no? Entonces, pues nos parecía una idea fuerte, contundente y decidimos llevarla a cabo, ¿no? Una de las condiciones de este pabellón, el patrocinador, siempre en Mextrópoli, en los pabellones que se hacen, hay un patrocinador, en este caso iba a ser Nova Cerámica. Entonces, una de las condiciones es que el pabellón fuera de ladrillo, de tabique, ¿no? Después se bajó del barco Nova Ceramic, pero pues nosotros seguimos con la idea del tabique, ¿no? Entonces, un poquito la idea era cómo construir el vacío con tabique, pero que ese tabique lo pudiéramos reciclar o reusar para construir con ese mismo vacío un par de casas en San Gregorio de Tlapulco, que es una de las zonas más dañadas por el sismo en la Ciudad de México, ¿no? Como un poco el contexto de este pabellón es que éramos plenamente estudiantes, las 6 personas que estábamos participando ahí. Me acuerdo que me encontré a Martín en los tacos de canasta y me dijo, me dijo, oye, creo que podemos participar en Mextrópoli. Y yo le dije, ¿qué? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es Mextrópoli, no? ¿Cómo? Y bueno, sucedió justamente. Y como estudiantes tampoco teníamos, la verdad, mucha experiencia construyendo, ¿no? Creo que las ideas de algún modo fueron tomando formas cada vez como más estilizadas, como más aterrizadas en lo que es la construcción, pero por ejemplo, el volumen que ahorita van a ver está pensado para que fuera totalmente sólido, ¿no? O sea, totalmente relleno de tabique. Y habrán de ser días antes del montaje, que dijimos, a ver, pero ¿cuántos tabiques son esos, no? Entonces, pues hiladas, a ver, vamos a ver el modelo y salía una barbaridad de tabiques, no me acuerdo si eran 50,000 tabiques en la Alameda Central, ¿no? Entonces, 3 días antes nosotros dijimos, no, a ver, tienen que ser menos tabiques. ¿Cómo vamos a llevar 50 millares de tabiques a la Alameda Central enfrente de Bellas Artes? Y o sea, hacer una obra, o sea, esto es una obra, ¿no? O sea, había maestros de obra y había albañiles en Bellas Artes para un pabellón efímero. O sea, que tiene que ver también mucho con nuestra inocencia desde la academia o desde soy estudiante y lo puedo todo, ¿no? Pero esa inocencia nos llevó a resolver un pabellón no con 50 millares, sino logramos que fueran 36 millares. Peor es nada. que era una locura porque era una obra que no dormía, ¿no? O sea, tenía 2 turnos, algunas noches como la Alameda es un lugar súper habitado. Eso somos nosotros, ¿no? Después del primer día, después de que llegara la mitad del cargamento, rodeados de tarimas de tabiques y no sabiendo qué íbamos a hacer, porque en esta obra sí, o sea, así como nos ven, así estuvimos una semana entera llenos de tabique, o sea, junto con los maestros albañiles haciendo el pabellón, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje a súper velocidad, o sea, aprendimos muy rápido, tuvimos que aprender súper rápido a solucionar cosas, y la verdad es que por ser la primera cosa que construimos no quedó nada mal. Verla fue muy impresionante. Me acuerdo que el primer día que la inauguración era realmente increíble saber todo lo que había necesitado eso, desde el proceso creativo hasta la creación de planos, hasta la logística de la obra misma. Y, y fue muy interesante porque también justo la inocencia que habla Martín, pues era, ok, ahorita pues, ven que casi están a hueso, ¿no? Los tabiques. No es cierto, ¿no? Si están pegados, o sea, por seguridad tienen un pegazulejo, pero muy, muy poquito. O sea, en realidad la idea, o sea, la principal misión no era para nosotros, no era este pabellón. Por supuesto que estaba padre y sí, la Faramaya, Mextrópoli, las fotos y tal. Está muy bonito, pero lo que era más importante para nosotros era su segunda vida, ¿no? Pabellón viene de una palabra francesa que es papillon, que significa mariposa, ¿no? Entonces, que la mariposa llega, se detiene y vuela y va a otro lado y se detiene.
Entonces, para nosotros era muy importante el que este pabellón tuviera una vida permanente en otro lado, ¿no? Entonces, lo que hicimos, la estrategia que utilizamos fue estos tabiques, que eran 36 millares de tabiques, que la idea es que los calculamos para poder construir 3 casas, pues era que se pudieran despegar y se pudieran desmontar, ¿no? Y se pudieran llevar. Entonces, lo que hicimos es a cada ciertas hiladas los pegamos con un poquito de pegazulejo, nada, para que se mantuviera más o menos fijo. Pero además construimos esta especie de diafragmas, o sea, estas varillas que ven aquí, a cada 10 hiladas poníamos un diafragma de malla de gallinero y amarrábamos con alambre a unas varillas interiores por dentro del pabellón para que a cada ciertas hiladas se vaya estructurando, ¿no? Y estas varillas lo que generaban es que abrazaba la estructura y no permitía que se despanzurrara, ¿no? Y que lastimáramos a algún cristiano pasando por un domingo en la Alameda Central. Sí, fue una experiencia padrísima. Me acuerdo que justo en el proceso de obra, ya cuando empezó a pues alzarse un poquito más, pues unas personas se acercan y nos dicen que están haciendo una casa o qué, ¿no? Porque pues por fuera pues son 4 muros nada más, ¿no? Y pues en cierta forma sí, o sea, sí queríamos como esconder el objeto, ¿no? Esconder el gesto. Entonces, pues la experiencia que tenías afuera del pabellón era completamente distinta. Entonces, al entrar te encontrabas con este vacío, ¿no? Y la verdad es que pues sí era toda una experiencia porque al entrar, pues solo veías pues, la Torre Latinoamericana, veías Bellas Artes, pero no veías ni un coche, no veías a la gente, ¿no? Entonces, pues creo que eso fue un gesto bastante interesante. En retrospectiva, creo que la ingenuidad de la que hablábamos o la inocencia de la que hablábamos, yo la agradezco. Probablemente hoy si me dijeran, tienes que hacer un pabellón en Bellas Artes, en la Alameda Central, con 36,000 tabiques, no, o sea, imposible, ¿no? Pero nuestra ingenuidad y nuestra inocencia, pues nos ayudó a crear esto que la verdad es que lo vemos en retrospectiva con mucho cariño, ¿no? Porque fue nuestro primer proyecto construido. Y bueno, años después, 3 años después, decidimos entrar al concurso Félix Candela. Creo que fue su 4ª edición, 3ª edición. Eh, y el tema de ese año era la Casa del Agave. Entonces, pues partimos de un lugar que para mí en específico es como muy, me gusta mucho, como esa carnita de la investigación y de qué es el agave, qué significa culturalmente el agave, qué tan importante es en muchas de las industrias, no solo de ahora, sino prehispánicas, etcétera. Y empezamos a indagar un chorro, veíamos películas de cine mexicano, obviamente Juan Rulfo es una referencia, todas las fotos de los fotógrafos que anduvieron por el México de los 50, 60, ¿no? Que tiene que ver mucho con la cultura alrededor del agave, la música alrededor del agave, probamos bastante agave, como que fue una experiencia de mucho adentramiento en algo que de entrada por mucho tiempo no fue arquitectura, ¿no? Fue una experimentación y fue investigar qué sucedía alrededor. Y de pronto pasó por muchas fases ese proyecto y en algún momento nos dimos cuenta que el paisaje agavero es un patrimonio, a lo mejor no está declarado patrimonio, pero es un patrimonio del país. Y es muy importante para la gente que vive del agave, ¿no? Culturalmente. Entonces pensábamos que el paisaje por sí mismo ya es una casa y la manera de transitar un paisaje pues es caminándolo, ¿no? Entonces, como que esa sucesión, un poquito ahorita lo digo como lógica de ideas, no era tan lógica al principio porque había muchas cosas alrededor, pero se sintió tan bien que empezamos a explorar la idea con estas intervenciones de fotos que están acá, ¿no? Entonces pensábamos qué pasaría si decidiéramos hacer una casa sin muros, sin ventanas, sin un techo, pero que al mismo tiempo tuviera casas alrededor, pero que al mismo tiempo tuviera de pronto muchos paisajes, que de pronto tuviera muchas vistas y como que el experimento de generar un camino que atravesara el Valle de Apan en Hidalgo era ese el pretexto para hacer una casa del agave, ¿no? Entonces, esta es la lámina que entregamos. Es muy bonito este proyecto, me gusta mucho porque esto es lo único que entregamos, junto con un video en una segunda fase, ¿no? Pero para entrar al proyecto, que es una lámina medio hecha a mano, dibujada, etcétera, con un texto.
Creo que el proyecto justo es muy interesante porque claro que está la idea conceptual fuerte, poderosa del camino, que queda clara como en estas fotos, etcétera, pero el texto también era muy bonito porque el texto era como si el camino hablara, ¿no? Entonces hablaba el camino a través de los pies de los que lo andaban, de las experiencias de quien pasaba por ahí, etcétera. Y fue una manera diferente de acercarnos a una solución arquitectónica, creo. Fue como muy interesante esa solución porque fue arriesgada. La verdad es que pensábamos que no iba a ser aceptada, ¿no? Porque todos los demás finalistas del concurso presentaban algo arquitectónico, ¿no? Y como que lo nuestro no era tan claro. Y al final, como que visto a la distancia, fue un arriesgue que agradezco mucho que hayamos tomado porque como que me quedó claro que la arquitectura, o sea, con este gesto, es algo más de lo que a veces nos limitamos a pensar, sobre todo dentro de las escuelas y así, y que puede ser como mucho más extenso, ¿no? Por ejemplo, este gran camino, ¿no? Que cruza el Valle de Apan y se va hacia la Malinche, etcétera, y cruza 3 estados, pues digamos, es un proyecto que podría verse como utópico, pero también, ¿por qué no? Pues se puede pensar como una ruta turística de conocer el paisaje agavero, ¿no? Del sur del país. Entonces, pues bueno, fue muy interesante, la verdad, el acercamiento y sobre todo las maneras en las que llegamos a esta solución. No, justo lo dijo. Sí. No, yo nada más terminar, es un proyecto que lo quisimos mostrar, a pesar de no ser un proyecto que tiene muros y que tiene cotas y que tiene ejes y que se construye, creemos que para nosotros era importante el regresar a ver cuál es la primera arquitectura, ¿no? La primera arquitectura, la arquitectura primitiva, pues o la primera intervención del hombre sobre el paisaje o del ser humano sobre el paisaje es un camino. Entonces, lo queríamos mostrar porque para nosotros fue como no nos interesaba hacer otro proyecto de muchísimos, porque además estamos compitiendo contra arquitectos fantásticos y arquitectas fantásticas de todo el mundo, españolas, españoles, de Lisboa, había arquitectos mexicanos también increíbles, despachos jóvenes, y para nosotros no por no competir, sino nos parecía interesante tener como un discurso distinto de lo que la arquitectura significa hoy, ¿no? Y por eso le tenemos mucho cariño. El director del concurso, Jesús, que también le agarramos un cariño muy especial, nos comentó, y digo, no es por echarnos flores ni por depreciar los otros proyectos, porque eran proyectos increíbles y muchos de esos proyectos que ganaron son amigos, y los queremos bien, pero lo que nos dijo Jesús es este debió haber ganado, ¿no? Porque esto es lo que buscamos en este tipo de concursos, ¿no? Entonces como que le tenemos un cariño muy especial a este proyecto, porque además fue el primer proyecto en el que participamos los tres solos, ¿no? Sí. Y como para acotar, ahorita me acordé algo de un texto de Simmel, se llama Georg Simmel, que es un antropólogo fantástico y habla justo, el texto se llama Caminos y Puentes, si no me recuerdo, es un texto muy cortito. Y justo habla algo bien interesante que ahorita creo que viene también a Doca, lo siguiente, de la memoria, ¿no? Cómo los hombres, bueno, no quiero decir el hombre, la humanidad, de algún modo, cuando empezó a transitar el terreno, el paisaje, empezó a trazar un camino, ¿no? Entonces el camino era la memoria. Si tú no recordabas a dónde tenías que llegar para encontrar agua, por ejemplo, pues tenías un problema, ¿no? Porque no había Google Maps, etcétera. Entonces el camino era parte esencial de la construcción de la realidad, ¿no? Y creo que ahorita, pues justo aplicaciones como Waze, etcétera, nos han perdido incluso, o sea, hemos perdido contacto con los caminos continuos que tomamos para llegar a un lugar, etcétera. Y creo que es una reflexión interesante como de que también hay una recuperación o debería haber una recuperación del paisaje en general, ¿no? Y que a veces esas intervenciones pues son un trazo, ¿no? Un trazo de un camino que a lo mejor ya existe, una lectura de una preexistencia, de algo que ya está ahí. Algo que bueno, disfrutamos muchísimo del proyecto fue el que
no, como decías, Martín, ¿no? O sea, no se necesitan, para explicar de qué va nuestra propuesta, pues no se necesitan renders, no se necesitan planos. em, y pues queríamos como explotar esa idea y pues de ahí pues el querer hacer la lámina a mano, ¿no? O sea, con una impresión, utilizar masking y pues una línea de GIS, ¿no? O sea, para poder representar lo que era nuestra propuesta, ¿no? Y pues era padrísimo cómo de repente empezábamos a ver los proyectos, los otros proyectos que la verdad eran increíbles y con un trabajo brutal, ¿no? Y de repente pues vamos nosotros con nuestra línea de GIS, ¿no? Pero pues fue un proyecto súper bonito y justo remarcamos en el texto, ¿no? Una frase que explica todo el proyecto, ¿no? Que es esta casa del agave se habita al andar, ¿no? Entonces, pues de eso iba. Bueno, y ahora sí a lo que vinieron y a lo que se apuntaron. El Pabellón Eco 2023, digo, creo que todos estamos familiarizados con el Pabellón del Eco. Desde hace nosotros ya habíamos intentado concursar, mandar un portafolio hace algunos años, la edición pasada, que la ganó Diego Rivero, de TANAT. No quedamos dentro de los finalistas, mandamos el portafolio y no quedamos, ¿no? Pero decidimos intentarlo otra vez. El Pabellón del Eco pues es un proyecto que se hace un concurso, que se hace cada año, a veces cada 2 años. Esta fue la 10ª edición, para intervenir el patio del Museo Experimental El Eco, que diseñó Matías Geritz en 1953, 56. 3. Por ahí, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, ¿no? Va a cumplir 70 años, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, desde el 2010, se hace este concurso cuando la UNAM adquiere el museo y se rehabilita. Una de las actividades, digamos, que ayuda a que el museo tome fuerza otra vez es esta, ¿no? El concurso del Pabellón del Eco. Y es un concurso que empezó a tomar fuerza, dadas las condiciones y dados los ganadores de las primeras ediciones. La primera edición la ganó Frida Escobedo, que hoy es la máxima exponente a nivel internacional de la arquitectura en México por el proyecto que va a hacer en el Met de Nueva York, ¿no? Nada más. Y entonces, pues es un concurso que ha tomado bastante, ¿cómo decirlo?, importancia, ¿no? A nivel nacional en términos de arquitectura. Y que es una oportunidad para experimentar, ¿no? En un museo que es experimental. Es un espacio que ha tenido ciertas transformaciones, que primero se diseñó como, hay quien dice que primero se diseñó como si fuera la casa de Matías Geritz, hay quien dice que no. Luego se pensó como una galería o museo de arte contemporáneo, luego se convirtió en un restaurante, luego se convirtió en teatro, luego tuvo un rato de cabaret, ¿no? Hasta que se recuperó hace algunos años, que la UNAM lo adquiere y lo rehabilita para que vuelva a su carácter original o a su vocación original, que es ser un museo de arte, ¿no? Contemporáneo. Estas son las 8 concursos, bueno, los 8 pabellones del ECO, ¿no? Que los podemos repasar rapidísimo: de Frida Escobedo, MX, Luis Aldrete, Macías Peredo, Taller Capital, Apre del Lesp, TO y TANAT, ¿no? Que todos son propuestas fantásticas, ¿no? Pero enfrentarse a esto, porque además detrás de estos proyectos hay otros 5 o 6 propuestas, ¿no? Entonces pegamos por aquí, el buen Andrés Quirós nos ayudó a pegar en la oficina todas las propuestas, ¿no? Y entonces era cómo enfrentarse a 60 iteraciones de un pabellón en un patio, ¿no? Entonces era como el primer reto y creemos que por eso pues es tan como tiene este aura mística el proyecto del Pabellón del Eco, ¿no? Como en una intervención en un patio de 20 por 20 se pueden hacer tantas iteraciones de una propuesta arquitectónica. No, además, justo para la edición de este año, bueno, en todas las ediciones siempre piden que mandes un portafolio, ¿no? Entonces, la vez que lo intentamos, bueno, pues enviamos portafolio, no hubo suerte y este año
pues decidimos involucrar a mucha más gente, ¿no? O sea, el tema, bueno, un tema súper complejo, ¿no? Hablaba del tiempo, el antropoceno, la resistencia tangencial, ¿no? Hablaba del tiempo cero, un poco relacionado justo a lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Este momento de pausa súper abrupto que pues a todos nos sacó de onda y de alguna manera como al término de la cuarentena, como que regresamos a este un ritmo súper acelerado, ¿no? O sea, que pues de consumo, de cero conciencia por el entorno, por el ambiente, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, que en este año Gabriela Carrillo, ¿no? Que fue la curadora del concurso, arroja este concepto, ¿no? De la resistencia tangencial que viene de un libro de Luciano Concheiro, ¿no? Y este concepto de alguna manera como que trata de explicar una forma de combatir esta aceleración a través de, pues, un poco del ocio, ¿no? O sea, un poco del instante, ¿no? O sea, exacto. No entendíamos, ¿no? O sea, Sí. Gracias. no sabíamos qué, fregados, ya iba a decir una mala palabra aquí en el colegio de arquitectos. No entendíamos, ¿no? Entonces para nosotros era importante sumar al equipo a gente que tampoco, a lo mejor tampoco lo entendía, ¿no? Pero No lo entendíamos porque el texto era incongruente. Entonces no había relación de nada. Entonces, ni etimológicamente, ni filosóficamente, ni históricamente. Entonces, cuando yo entré, porque me invitaron ellos, ¿no? A estar con ellos hasta las 8 de la mañana durante 4 meses, 3, algo así, pues comenzamos a platicar, ¿no? Porque era un tema difícil, ¿no? Porque yo como artista vivo otra realidad, que no tengo prisas, ¿no? Entonces, hay una cosa que, bueno, a mí me llama mucho la atención, que una vez dijo Gabriel Orozco, ¿no? Que para poder ser un artista tienes que ser dueño de tu tiempo. Entonces, para ser creativo, la realidad es esa, ¿no? Y yo creo que ocio tiene que ver con eso, ¿no? Con la libertad de tener ese tiempo para poder decidir hacer cosas. Entonces, como que yo un poco a poco fui como hablando con ellos y decirles, ¿por qué no proponemos algo que sea distinto a esa aceleración, ¿no? Porque mostrar una aceleración ya es como darle más poder al poder, ¿no? Entonces, lo que proponía era yo que hiciéramos una pieza que tuviera que ver con el registro de una pudrición que tiene que ver con un estado de muerte. Y ahí fue como comenzó la naturaleza a hacer su manifestación, ¿no? Decía Borges que el tiempo es un río, el río que tiene su propia naturaleza. No tiene necesidad de que el humano esté pensando alrededor de él, ¿no? Y un poco esa era la idea de diferenciar los conceptos, ¿no? A partir de eso. Y empezó, de cierta manera empezó como una refutación esta pieza. Y fue lo interesante, ¿no? Y luego, bueno, más aparte, desarrollar muchas cosas, ¿no? Porque cuando yo comencé a ver lo que ellos me daban de archivos de lo que había pasado en los pabellones, bueno, nos dimos cuenta de que había algo en común, ¿no? Que eran muy conservadores y todo el tiempo eran piezas de bulto, así nada más puestas hacia el piso. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que sea distinto, algo que esté volando, ¿no? Que flote, ¿no? Entonces yo le decía, mucho de lo que marcó la actividad del arte contemporáneo y diferenció las demás actividades es que se hacía todo lo que yo le llamo el efecto Matrix, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba el personaje si se quedaba estático en el espacio? Eso es la imaginación. Entonces, de esa manera, había que hacer, de cierta manera, como levitar el objeto, como algo de magia. Y ahí comencé ya con ellos a filosofar meses y hasta que llegamos a varias conclusiones a partir de un desarrollo histórico y de lecturas de arte contemporáneo, arquitectura, hasta que llegó a la propuesta que se realizó con ellos. entonces, básicamente ay, perdón, pero sí, ya me enojé, ¿no? Hicimos un equipo multidisciplinario, ¿no? Atacamos el problema, atacamos el no tener idea de qué
esto, ¿no? O por lo menos entenderlo superficialmente con la interdisciplina, con la multidisciplina. Entonces invitamos a Nico, que es artista, invitamos a los Bianchi Mayer, que son los arquitectos paisajistas italianos que tienen su oficina en París, que son muy amigos nuestros. Invitamos a una filósofa de la ciencia, invitamos a un biólogo, ¿no? Andrés Lira y Angélica María. Y entonces, pues lo que dice Nico, ¿no? Empezamos a batallar y a dialogar y a discutir, y yo le llamaba batallas, ¿no? Porque estábamos 3, 4 horas por Zoom, ¿no? Discutiendo de cómo íbamos a abordar el tema. Entonces, en esta serie de pláticas, lo que nos interesaba, ¿no? O una de las cosas que siempre creo que tuvimos, como el gusanito en nuestras cabezas, es cómo hacemos una máquina del tiempo, ¿no? Pero no una máquina del tiempo en la que viajemos en el tiempo, porque no sabemos cómo hacerla, aún. Pero para nosotros era más bien importante cómo hacer una máquina del tiempo que haga evidente el paso del tiempo, ¿no? Que de alguna manera para nosotros el tiempo es, desde nuestra perspectiva, ¿no? Cómo se transforman las cosas, cómo se transforma el espacio, cómo se transforma la materia, ¿no? Entonces, pues un poquito empezamos a hablar de todas estas imágenes que teníamos en la cabeza. Pasamos por 1000 cosas, por 1000 iteraciones, por 1000 proyectos, hicimos 1000 propuestas hasta que llegamos a pues, estas 3 ideas, ¿no? Que ya como que nos dieron claridad muy al final del proceso de diseño, ¿no? Como dice Nico, que tiene que ver con una máquina, ¿no? Un sistema que se sienta vivo, ¿no? Que cambie, que se transforme, un receptáculo, ¿no? Estos son atrapasemillas, les llaman los biólogos, en donde los ponen en los bosques y entonces atrapan las semillas. Para nosotros era importante hacer un receptáculo que reciba de alguna manera las condiciones meteorológicas y que las hagan evidentes en una especie de lienzo, ¿no? Que la lluvia se dibuje, ¿no? En un lienzo, que el polvo, que las ramas de los árboles, que a lo mejor un elemento biológico le crezca, ¿no? A alguna gente. Y la tercera es, pensábamos al ver estas imágenes del museo, ¿no? Que lo que buscábamos espacialmente y arquitectónicamente, que creemos que es lo único que le falta a ese patio para hacerlo un poquito más habitable, porque es un patio muy bonito, ¿no? Pero es un patio muy árido, ¿no? Y lo que buscábamos era una sombra, ¿no? ¿Cómo iba a interactuar el habitante con la pieza, con el pabellón, con la espacialidad, habitando una sombra, ¿no? Y entonces aquí empezamos a afilar el lápiz, a hacer maquetas, a hacer iteraciones, ¿no? Entonces lo que siempre buscábamos era cómo conectar estas 3 ideas, cómo conectar una máquina con la idea de un receptáculo, con la idea de generar una sombra, ¿no? Que es un poquito lo que decía Nico, cómo suspendemos, en lugar de hacer algo monolítico, no nos interesaba hacer una pieza estática, monolítica, que se construyera y que el patio sea lo que cargara, sino más bien que el sistema, ¿no? Trabajar a partir de la tectónica de lo que ya existe, ¿no? Que trabajar a partir de los muros, de la tensión, ¿no? Con un sistema de ingeniería mucho más aterrizado, ¿no? Sí, y también, perdón, y también justo algo que buscábamos en la pieza es que de alguna manera la relación que tuviera el usuario con ella cambiar a partir de la posición, ¿no? Entonces, justo hablábamos como de esa tensión, ¿no? Que a lo mejor un objeto que inicia en un punto y con el paso del tiempo cambia algo, ¿no? Ya sea sube, baja, etcétera, ¿no? Incluso en las imágenes de la maqueta, o sea, antes de llegar a ese momento hablábamos como de este objeto que a lo mejor desaparece o que justo esa tensión que se genera construir espacio, ¿no? A partir de la sombra de estas líneas, etcétera, ¿no? Entonces, pues así fue mutando y llega a este pues, receptáculo, ¿no? Que, que, pues, o sea, la verdad es que fue un proceso bien interesante porque, para ser bien honesto, yo no me sentía al 100% seguro. No nos sentíamos Sí, seguros. Y fue más bien un tema de tiempo el que nos ¿no? Fue un tema de tiempo el que nos dijo, pues, ¿sabes qué? Pues es esto, ya. O sea,
aterricemos. Muy curioso porque, pues bueno, como arquitectos estamos acostumbrados a justo pensar en las cotas, en los ejes, ¿no? En los materiales, etcétera. Y bueno, conocemos pues muy bien todas estas ediciones del pabellón Eco, entonces sabíamos que era súper importante pues, todo este tema de la abstracción, de la conceptualización, ¿no? Y como desde la Junta 2, pues Nicolás ya nos decía, bueno, ¿de qué va a ser, no? O sea, ¿y cómo lo van a resolver, no? Y pues no, nada más no nos creía, ¿no? El resultado acabó siendo este plato, ¿no? Que le llamamos cuenco, que es una estructura de acero, un anillo de acero conectado a cables con unos contrapesos agarrados aquí a los muros con unas poleas. Entonces lo que buscábamos es que este cuenco, ¿no? Recibiera de alguna manera, además de generar una sombra, ¿no? Que hoy, si ojalá puedan visitar el pabellón pronto, vayan en un momento, eso, hoy que estuvo canijo el sol, van a agradecer la sombra, que se genera una sombra muy, muy linda. Pero lo que buscábamos es que la espacialidad se transformara con las condiciones meteorológicas del contexto del museo. Es decir, con la lluvia, ¿no? En este corte se observa, con la lluvia la idea es que pues, el pabellón baje con los contrapesos, ¿no? Entonces los contrapesos suben. Hoy encontramos al pabellón aquí a la mitad, en la inauguración estaba aquí arriba, ahorita lo encontramos por acá, ojalá lo podamos ver abajo, esto depende pues, de las condiciones, si llueve lo suficiente o si cae un granizo de miedo, pues va a bajar porque pues, tiene que bajar, ¿no? Pero también la idea y creemos que el protagonista de la pieza es la materia, ¿no? Que es el textil, que es una loneta de algodón cruda, que lo que buscamos es que se vaya manchando y que se vaya pintando lo que va sucediendo como un trabajo arqueológico, digamos, lo que va sucediendo durante los 3 meses del pabellón. Eh, como que me gustaría como un poquito hablar del proceso un poco ya sobre esta solución a la que llegamos. Porque justo una pregunta importante es qué es el tiempo, ¿no? Y ahí derivamos muchas veces, ¿no? O sea, muchísimas veces desde la vista de un artista, de una filósofa, de un biólogo, son cosas bien complejas y bien distintas también, ¿no? O sea, que tienen muchas lecturas. Entonces, después de pláticas y pláticas sobre qué era para nosotros el tiempo, algo que a mí me trajo mucha tranquilidad porque sigo sin saberlo, que es el tiempo, es ver el tiempo como esta cosa que pasa meteorológicamente. Digamos, la ciencia que se dedica al estudio del tiempo es la meteorología. ¿Y qué es la meteorología? Pues la meteorología estudia las condiciones de un lugar en términos climáticos, ambientales, hídricos, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo estudia procesos que tienen que ver con el paso de los días, ¿no? Y a nosotros nos parecía como muy interesante el hecho de atrapar o hacer un documento gigante, que es este plato, de lo que pasaba durante 3 meses en el patio del Eco, ¿no? Para que pudiera al final de esos 3 meses, después de entregar el primer día un producto o una pieza, digamos, totalmente nueva, terminar una pieza degradada por el tiempo, ¿no? Y hubo muchas reflexiones interesantes acerca de eso. Eh, Creo que justo algo que nos llamaba mucho la atención era cómo vivimos, cómo experimentamos el paso del tiempo en la ciudad y en la ciudad, en los contextos, digamos, donde vivimos, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con que ya cerraron una calle, tumbaron un edificio, cambiaron el pavimento de algo, construyeron una plaza, etcétera. Entonces, eh, como que vivimos justo en la aceleración que hablábamos al principio y nos parece interesante que de pronto este pabellón, en términos de interacción con el usuario, con el habitante del museo, fuera más silente, como más de observarse, ¿no? Más de estar ahí. Y nos gustaba que dentro del patio como que justo las condiciones que lo atan a este mismo pues son no solo el clima, sino lo que ya estaba, ¿no? La preexistencia, los muros, las condiciones que ya existían del patio y que tratamos de respetarlas lo más posible, ubicando este plato que pues, hoy está ahí, que se puede quitar perfectamente y no va a dejar, esperemos, una huella, ¿no? Entregamos el concurso. Estas son, Andrés levanta la mano, si necesitan renders, Andrés Quirós, fantástico.
Los dibujos los hizo Dani Corona. Entregamos el concurso, padrísimo, como que no sabíamos, a ver, pues estábamos compitiendo contra oficinas muy importantes, Vertebral, Palma, Cosa, Locus, oficinas importantes hoy lo están haciendo cosas muy interesantes y muy chidas, y para nosotros era como intimidante, ¿no? Así competir contra ese tipo de oficinas. Entregamos, y pues resulta que ganamos, ¿no? Entonces, padrísimo, va, chelas y tequila y disfrute y todo, ocio. Y al día siguiente, oye, pues ¿cómo, y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿No? O sea, tenemos que construir esta madre, ¿no? Entonces, pues aquí es donde entra Lab GMX, el Máster C en Eric Valdés, que creo que estuvo aquí hace unas semanas platicándoles, que es un experto increíble en estructuras ligeras. Y pues él aquí es en donde entró ya el tejido fino de cómo esta pieza poética, discursiva, conceptual, ¿no? Se va a aterrizar, y que la teníamos bastante pensada, ¿no? O sea, para nosotros era importante pensar en cómo iba a funcionar, pero cómo ahora ya se va a construir, ¿no? Entonces, fueron sesiones increíbles con el máster. Aquí estábamos pues midiendo los cables, nos dimos cuenta que los cables pues tenían cada uno un recorrido distinto, entonces a veces iban a trabajar unos y a veces se iban a aflojar otros, ¿no? Entonces hubo una serie de pláticas increíbles ya de desarrollo ejecutivo de, a ver, pues tenemos que construir esto, ¿no? Hicimos una maquetita 1:25 para entender el sistema de las poleas, de cómo bajaba, si bajaba chueco o no, le apodamos el chuenco, ¿no? Porque pues nos dimos cuenta que sí, de repente sí bajaba chueco, entonces tuvimos que resolver todo ese tipo de cosas. Y pues empezó la obra, resolvimos. Eric lo que nos dijo, a ver, lo que toca es construir como si fuera una maqueta 1 a 1 y pues resolver sobre la marcha. Entonces, Fernando Casares, que es proveedor de la UNAM y que él le montó a Anish Kapoor en el MOAC y que ha montado en un friego de museos en la Ciudad de México. Él era quien iba a construir esto. Entonces fue también un proceso súper cercano de, a ver, pues vamos a construir esto y que salga como tenga que salir, nosotros como supervisores. Y fue una experiencia increíble. Aquí pues, llevaron las poleas, aquí está Jorge triste, ¿no? Agarrando una de las poleas, que son 3, son 12 cables, 3 cables en cada polea, que son 4 puntos de apoyo. Ahí es cuando llevaron el anillo y que nos dimos cuenta que pues, era mucho más grande de lo que imaginamos, lo cual era increíble, ¿no? Se empezó a ensamblar, ¿no? Estas imágenes del proceso que nos encanta. Fue un proceso increíble, de mucho estrés también, porque nos encontramos, tuvimos 3 crisis, ¿no? Les voy a platicar la primera crisis. La primera crisis es que nos dimos cuenta, si se fijan este travesaño, que es en donde se conectan los cables, a donde llegan los cables y se detiene la pieza, pues estaba desfasada, porque para nosotros la idea del equilibrio y de que esta pieza se moviera, pues era bien importante, ¿no? Pero nos dimos cuenta, calculamos que esta sección, ¿no? de anillo iba a tener mayor calibre que esta para que se compensara, y que más o menos, pues resultó que no, ¿no? Resultó que nos faltó mucho peso aquí en este anillo para que se pudiera compensar y que no estuviera chueca. En realidad tendría que estar inclinada para el otro lado, ¿no? Entonces, esta fue la primera crisis. Entonces ya, pues aquí estábamos viendo a ver cuánto peso necesitábamos para que se equilibrara. Lo equilibramos, lo logramos, ¿no? Segunda crisis, nos dimos cuenta que calculamos mal los contrapesos, ¿no? Porque calculamos, pues los contrapesos sí tenían el peso juntos, ¿no? Los 2 contrapesos eran el mismo peso que la pieza, pero no calculamos los esfuerzos de los cables contra las poleas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, además de que el contrapeso se veía ahí pinchurriento y se flechó horrible, ¿no? Pues nos dimos cuenta que se vencía, ¿no? Que el cuenco bajaba. Entonces, 2 días antes un día antes de la inauguración, pues tráiganse unos PTRs gigantes, y aquí más o menos le calculamos entonces los conectamos, y resultó que el PTR gigante no alcanzó, entonces tuvimos que conectarle los otros contrapesos para equilibrar, ¿no? Entonces, en lugar de ser 2 contrapesos de 120, acabaron siendo 2 contrapesos de 240 cada uno. Y la última crisis, ya estaba, esa foto me encanta porque es pues el esqueleto, ¿no? Sin el textil, ¿no? Ya funcionando, ya funcionaba todo a dar, ya subía, ya bajaba. Entonces, bueno, pues hay que conectar el textil, ¿no? Entonces, en el momento en que conectamos el textil, 2 de las gentes de Fer Casares se agarran del anillo,
se cuelgan y se flecha el anillo, ¿no? Todo esto a 12 horas antes de la inauguración. Aquí se ve cómo se flechó el anillo. Nosotros ya decíamos, no, pues ya déjenlo así, ¿no? Pues ya, ¿qué hacemos? Frustradísimos a 12 horas de la inauguración, hasta que dijimos, a ver, no, a ver, cuélguense los mismos que se colgaron de ese lado, cuélguense del otro lado y lo calzamos. Y entonces ahí veías a dos señores así, como ligeritos, como de 120 kilos cada uno, calzando y agarrando para compensar un poquito, ¿no? Entonces ya bajamos en la pieza y conectamos el textil. Nunca vimos el textil con la luz del día, ¿no? Lo cual fue una sorpresa increíble porque la vimos en la noche, hicimos el proceso de conectar el textil con las piolas y entonces el resultado fue este. Aquí había un video que creo que no se puede ver, no pasa nada, luego se los compartimos, pero este fue el resultado. Cuando llegamos unas horas antes de la inauguración y vimos la pieza, no la habíamos visto de día, no habíamos visto la sombra, no habíamos visto el color, y fue una sorpresa increíble, ¿no? Desde el proceso, porque fue un proceso súper complejo, súper retador, a veces de discusiones bravas, ¿no? Y de no encontrar nada hasta una semana antes de la entrega, pues, lograr una propuesta que nos dio como muchas sorpresas, ¿no? Que resultó que se movía más de lo que pensábamos, ¿no? Con el aire se mueve y entonces como muy seductor, hipnótico. Sabíamos que se iba a mover, pero no tanto. No sabíamos que iba a agarrar este color casi como entre el color del barro y el color de la torre, ¿no? Como que se funde de alguna manera. Sabíamos que se iba a ver un poquito más amarillo por la luz del sol, pero no sabíamos que se iba a ver este color tan bonito. Teníamos miedo de cómo iba a funcionar el textil, porque confeccionamos la pieza del textil y la verdad es que no supervisamos, no porque no quisiéramos, pero porque no sabíamos cómo se confecciona un textil de este tamaño, ¿no? Entonces, pues confiamos al buen Frank, que fue el que confeccionó esto, y confiamos en que le saliera, ¿no? O sea, a ver, ahí te damos la bendición y ojalá salga. Entonces conectamos el textil y la verdad es que fue también una grata sorpresa porque parece que como si fuera un cuenco sólido, ¿no? O sea, no parece que es textil, ¿no? Y pues este es el resultado final, el cual estamos muy contentos, que nos ha dado muchas sorpresas. Aquí es donde se ven pues estas grapas que agarran las poleas que se conectan a los cables, los contrapesos que parecen Frankenstein, ¿no? Porque pues, le pusimos este segundo contrapeso abajo, y que fue como diseñar un relojito suizo, ¿no? Y que incluso ahora que lleva ya un mes, ¿no? Y que ahorita les enseñamos las fotos de la transformación del mismo, pues hemos tenido que ir a revisar y a calibrar los cables y a ver que no se caiga, ¿no? Y que no lastimemos a un cristiano que va un domingo al Museo del Eco. Pero ha sido un pabellón muy grato en ese sentido, porque nos ha dado muchas sorpresas, ¿no? Como que dejamos muchas cosas ojalá salga, ¿no? Y creo que fue una experiencia y un resultado que nos sigue sorprendiendo y que todavía va a estar 2 meses más y que ojalá sigan sucediendo cosas, ¿no? No sé qué es. Como ejercicio físico, la verdad, lo que comentaba Martín fue muy interesante porque ya lo he dicho, o sea, y lo hemos comentado otras veces, pero es un ejercicio contraintuitivo un poco pensando en la arquitectura convencional, que quiere decir que estamos acostumbrados a las columnas, traves, muros, etcétera, ¿no? Y esto está flotando de alguna manera. Y es extraño porque trabajar de esa manera, me acuerdo que en el texto que enviamos para el concurso hablábamos de dos cosas, ¿no? Que son como inevitables. Una de ellas es el tiempo y el otra es la gravedad, ¿no? Entonces, si hoy te caes por las escaleras, pues poco tiempo te queda, ¿no? O sea, digamos, la gravedad es algo con lo que la arquitectura constantemente, históricamente, ha estado luchando hasta ir más alto, más lejos, ¿no? Cada vez buscamos materiales más ligeros que nos ayuden a llegar más alto, ¿no? Con más eficiencia y digamos pero anclado siempre al suelo. Y este fue un ejercicio, la verdad, de física como bien interesante porque un poquito parecía el trabajo de un equilibrista, ¿no? El ir sobre la cuerda floja y de pronto vente más para acá y vente más para allá y cárgale y súbele y entonces este prototipo como de vela, de barco, ¿no? Porque un poquito me gustó mucho lo que decía Martín, ¿no? Cuando nos dimos cuenta cómo se movía sobre el eje con una facilidad increíble, siendo un objeto que no es tan pesado, pero pues pesa más de 100 kilos, ¿no? O sea, pesa mucho, ajá. Entonces como que
nos parece interesante cómo este objeto suspendido podía moverse arriba de tu cabeza y sentirte de alguna manera, De repente está estático, ¿no? ajá, y darte estas sorpresas de movimiento que no son regulares en los ejercicios de arquitectura, porque buscamos que más bien no se mueva de preferencia, ¿no? O sea, No, pero por ahí alguien decía, el objeto respira, ¿no? Y creo que es el museo respira con esta pieza y creo que eso es muy lindo. Esta imagen fue de la primera lluvia, que fue muy divertida, porque a ver, estábamos así cazando la primera lluvia para ver cómo funcionaba, si bajaba, si no bajaba. Nos dimos cuenta que el movimiento en este eje pues es mucho más gradual de lo que pensábamos. Pensábamos que la primera lluvia iba a bajar hasta abajo y se iba a regresar. En realidad no, pero fue muy divertido porque está lloviendo a las 10 de la noche. Bueno, pues nos lanzamos al eco, entonces fuimos a tomarle fotos a la primera lluvia. Aquí se ve cómo se movía, ¿no? Y cómo se caía el agua. Es un espectáculo porque cae agua, se vence la pieza, entonces cae como cascada y vuelve a su lugar original. Se genera una atmósfera también muy bonita, ¿no? Con estas vetas de la lluvia. Y que bueno, estas son algunas imágenes. Hemos estado periódicamente haciendo un levantamiento de qué es lo que ha sucedido y cómo se ha transformado el pabellón en este mes, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que pues, de repente se empieza a manchar el lienzo, que es un poco lo que queremos, se empieza a oxidar el acero, ¿no? Que es esta idea original, ¿no? Desde el principio de cómo hacemos evidente el paso del tiempo, ¿no? Entonces lo estamos registrando y la idea es que quede registrado de qué sucedió en 3 meses con el pabellón del Eco en el Museo del Eco, ¿no? Esta es una imagen de cómo fue el día 1, ¿no? En la posición en la que estaba el día 1. No se alcanza a ver porque no es exactamente la misma imagen, pero pues ya bajó cerca de 1,50 m, ¿no? Entonces, pues aquí una escala humana, digamos, pues es esto, y aquí es esto, ¿no? Entonces ya las cabezas pues ya tocan el textil y entonces ya la gente tiene como cierta cercanía más clara con la pieza, ¿no? Una de las premisas del concurso era pues que de alguna manera el objeto o la propuesta tuviera algo de lúdico, ¿no? Entonces, pues normalmente nosotros relacionamos esto de lo lúdico con los juegos y los colores y pues en este caso el objeto, lo lúdico o la relación que tiene pues es justo que lo hace pues más habitable, ¿no? Por la sombra. Y algo muy interesante que tiene la propuesta es que de alguna manera, pues sí es esto, o sea, es una máquina, ¿no? Una máquina que está viva, que respira, que se mueve. Es súper padre observar cómo de repente pues, hace un movimiento gradual casi imperceptible, ¿no? Pero hace evidente que ocurren cosas, ¿no? Y gracias. No. No, y pues fue una experiencia muy padre, el tener la oportunidad de vivir en el museo, ¿no? Porque pues así como en el pabellón paréntesis, pues aquí también estuvimos una semana entera, ¿no? Recorriendo el museo y pues ahí, pues viendo cómo se va armando esto, ¿no? En el proceso de la obra, pues en los primeros días, pues vamos montando, se va armando todo y pues todo tratábamos de hacerlo con muchísimo cuidado, siempre deteniéndolo, siempre con muchísimo miedo, ¿no? Hasta que llega un momento en el que pues el maestro Nicolás nos dice, suéltalo, suéltalo, así, suéltalo, porque haz de cuenta que de repente se movía, entonces lo deteníamos, entonces nos dice, suéltalo, para ver, para ver cómo se mueve y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y pues sí, la verdad es que no logramos predecir cómo es que se iba a manifestar esa vida del objeto, pero se manifiesta, ¿no? Y se mueve. Y la verdad es que fue una experiencia padrísima. Ahora, ¿ya? No. ¿No? Yo, No sé cómo vamos de tiempo. No sé si tengan prisa. Sí, prisa, ¿no? Sí, prisa. Y bueno, por ejemplo, cuando ya estaba el objeto, a mí me tocó ir a un performance de Guillermo Galindo, que es un artista sonoro. Y cuando llegué tenía como a 30 cantantes, todos vendados de los ojos, con bandas verdes y vestidos de negro. Y comenzaron a hacer una especie de ópera minimal de llantos. Y entonces el público se empezó a meter abajo del cuenco.
y lo agarraban y se colgaban de él. Y empezó otra interacción muy rara, extraña, performática ahí, porque la gente como que se movía con él y se tiraban al piso en el agua. Como que agarró una cosa, un simbolismo muy distinto en ese tipo de performance. Y ahorita hubo otra actividad ahorita que me encantó por parte del museo, que empezaron a jugar con las sombras y a dibujar, ¿no? Entre ellos. Y siento que tocamos un punto muy esencial de la vida, ¿no? Que es crear una sombra, ¿no? La arquitectura en Japón nace a partir de la creación de una sombra. Por eso las casas son oscuras, porque el sol es tan gigante, ¿no? Que hay necesidad de uno meterse en un lugar para vivir, ¿no? Y creo que esto fue la parte que a mí me pareció primordial, ¿no? Que logramos llegar a la esencia de la arquitectura y de muchas cosas, ¿no? Y logramos tener lo que para mí me parecía lo más importante, que era no mentir, porque los proyectos hermenéuticos mienten, ¿no? Y siguen siendo de bulto. Y esto, a pesar de que fue una locura, tuvo una realidad, ¿no? Es un objeto que para mí representa el pensamiento, pero que es consumido por la naturaleza. Y esa es la parte bella, yo creo que, y poética de esta pieza. Justo terminábamos con gracias, que ahora lo pensaba, es una palabra muy linda, porque justo estoy y siento que hablo por nosotros cuando digo esto, pero estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de participar en estos proyectos que les mostramos, porque difícilmente en la práctica de la arquitectura, y sucedía mucho con el Museo Experimental del Deco, ¿no? Cuando el empresario que le encargó a Geritz este museo le da el contrato, cuentan que decía que él estaba autorizado para hacer lo que le diera la real gana, ¿no? Entonces es muy difícil en nuestra práctica hacer eso, ¿no? Comúnmente tienen que ver presupuestos, dinero, están intervenidas muchas cosas que comúnmente como que restringen esa real gana que tenemos a veces de hacer cosas que se nos ocurre, ¿no? Entonces, como que estos proyectos para mí han sido como un regalo en ese sentido, de hacer lo que nos gusta, de divertirnos en el proceso y de, como en este caso, ganar un proyecto tan bonito como el ECO, ¿no? Entonces, pues como que justo creo que es una oportunidad increíble como en nuestra carrera, y creo que en la profesión deberíamos llevarlo a un punto también en el que, aunque a veces tengan que intervenir presupuestos, gente, hablar con el ingeniero, con el que te va a poner el suelo y el plafón, etcétera, la oportunidad de divertirte, de hacer una cosa en la que también esté involucrada la dignidad del habitar desde la creación, pues está padre como ejercicio acercarte hacia la arquitectura. Digo, estas son oportunidades increíbles, pero creo que en general podríamos reflexionar acerca de eso, ¿no? De cómo podemos intervenir en el habitar y en nuestra propia profesión de una manera en la que nos tomemos menos en serio, pero mucho más en serio en el sentido de divertirnos, ¿no? Y de hacer las cosas que nos gustan. Pues ya. Muchas gracias de verdad y felicidades. En serio, pues muy diferente, de todo el trabajo que hicieron, todo un reto. Y pues sí, una gran oportunidad para los arquitectos cuando no hay límite de presupuesto, cuando podemos crear. Creo que aquí sí lo había en cuanto a presupuesto, pero bueno, la creatividad nadie puede limitarla, y el divertirse y disfrutar lo que hacemos y amar nuestra profesión, ¿no? No sé si haya preguntas del público o preguntas, que vengan, por Zoom. Javier, adelante. Gracias. Lo primero, felicitarlos por esta extraordinaria experiencia. Me llevó a los terrenos de la arquitectura emocional de la que tanto habló Geritz y otros como Carmen Pillón, en fin. Creo que sí, es una experiencia irrepetible. Hablabas de poder volver a hacerlo. No sé, creo que es una experiencia irrepetible. Pero con todo, me refirió un poquito al pabellón de Rem Koolhaas en la Serpentine 2006, que también es vivo, también, no sé, seguramente lo vieron, ¿no?
Y pues no, es nada más para felicitarlos. Creo que es un trabajo impresionante el que han hecho y nos ha alimentado muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos 5 preguntas de Zoom. ¿Las puedes leer, Demian, por favor? Y las leemos todas y las contestan y para que pasen, tenemos un evento después de esto que van a entrar a aprovechar el auditorio. Entonces, bueno, ya para irnos al vino de honor. Hay un par de comentarios. El primero, el arquitecto Mark Silis Flores le manda saludos cordiales a toda la audiencia de los ponentes. Después Rebeca Rodríguez pregunta, ¿qué proyecto o concurso les ha representado mayor reto? Renata Hernández pregunta, ¿cuál fue el reto más difícil de construir el pabellón en ese espacio? Abraham OR dice, buenas noches, muy interesante su trayectoria. ¿Qué tan difícil ha sido la transición desde la inexperiencia de estudiante de arquitectura a ser arquitectos? También Demián Flores nos comenta, no cabe duda que Cuenco es un palimpsesto de ciudad. Se relaciona de manera increíble con la arquitectura emocional de Matías Geritz y es un objeto viviente dentro de una escultura viva. Felicidades. Y para cerrar nos escribe el expresidente Honorato Carrasco Mar. Felicidades Martín, Sergio y Jorge. Felicidades al CAMSAM por dar continuidad a este importante espacio para entender el quehacer profesional de los colegas. Es todo. Bueno, gracias a los comentarios, a Nato, que nos da mucho gusto, nuestro ex profesor, y expresidente del CAMSAM, que hizo desde mi punto de vista un gran trabajo como presidente. Gracias a los otros comentarios. Las preguntas, creo que siempre decimos, el reto más difícil es el siguiente, ¿no? Siempre hay retos. Creo que los 3 proyectos fueron retos completamente distintos, ¿no? El primero, pues, por enfrentarnos a un pabellón desde siendo estudiantes, ¿no? Desde la ingenuidad, desde el aprender, ¿no? Digo, y siempre hay un aprendizaje continuo, incluso, digo, no sabemos muy poco, ¿no? Y habrá que seguir aprendiendo muchos años más. Pero cada uno fue un reto distinto, ¿no? Cada uno tuvo sus peculiaridades. El primero, pues desde ser estudiantes. El segundo, desde cómo vamos a hacer un manifiesto, ¿no? O cómo vamos a reflexionar de lo que significa la arquitectura, ¿no? El tercero, pues es un reto, el pabellón del eco, ¿no? O sea, cómo te enfrentas al pabellón del eco, al concurso del eco, siendo un concurso tan importante y de tanta relevancia. Y cómo enfrentarte también a otros proyectos construidos increíbles y a otros proyectos no construidos también fantásticos que se quedaron ahí en un cajón, ¿no? Pero que son voces increíbles y que son experimentos increíbles. También fue un reto muy importante. Y no solo estos 3 proyectos, creo que los 4 nos enfrentamos a retos todos los días, tomamos nuestra profesión y nuestra vocación, porque es nuestra vocación, con mucha responsabilidad, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando puedo, que la arquitectura es una profesión que requiere muchísima responsabilidad y que a veces no lo vemos, ¿no? O sea, a veces lo tomamos muy a la ligera porque pues, somos muy creativos y porque somos tal y porque la arquitectura y el arte y el diseño son las herramientas más importantes para resolver los temas que tenemos que resolver a partir de hoy, ¿no? En el planeta, ¿no? Y creo que tenemos que tomarlo con esa responsabilidad y con esa seriedad, ¿no? Entonces, cada decisión es un reto. Cada decisión es un reto y es un reto que lo tenemos que tomar como un reto muy difícil, ¿no? Creo que eso sería mi respuesta. No sé si quieran decir alguna otra cosa. En la última, yo creo que las 3 están vinculadas. El reto de construir en el ECO pues, fue difícil, ¿no? De entrada es un espacio patrimonial, entonces hay como cosas muy exactas y muy precisas que no se pueden hacer, que intentamos no hacer, creo, o sea, que logramos no hacer, espero. Sí, de entrada es un reto importante, ¿no? Trabajar dentro de un espacio patrimonial, pues ya representa como una responsabilidad importante con la que no estábamos familiarizados. Creo que
otra vez una de las oportunidades increíbles fue trabajar con Fernando Casares, que es un constructor increíble, increíble. Aprendimos también muchísimo. Pero por ejemplo, él al principio nos decía, esto va a estar papísima, no se preocupen, va a estar bien fácil, ya el tercer día ya va a estar todo listo, y el viernes lo veíamos sudar frío. Entonces, si lo veíamos sudar frío, nosotros nos ponemos más nerviosos todavía. Al final se logró, pero creo que son como estos momentos de creación también que son complejos. Creo que a veces no sabe si no se pone difícil la cosa, ¿no? Y siempre va a haber alguna dificultad, y creo que lo importante del diseño también es cómo superar esa dificultad, ¿no? A veces no es en el dibujo, sino en la obra, y eso es importante como tener esa tenacidad de afrontar los problemas y poder ir con ellos. Otro reto pues fue el simple hecho de formar parte de los pabellones construidos del ECO, que también, pues como decíamos al principio, son increíbles pabellones y que nos teníamos mucho miedo de no estar a la altura, ¿no? Siento que hay que a veces como entrarle con mucho respeto a proyectos así, porque son proyectos que pues ya tienen un lugar sobre todo en el ambiente de la arquitectura, etcétera. Y bueno, pues los retos que ya habló Martín, me acuerdo que también extendimos todo el telar y no habían cosido el centro del telar, el maestro no había cosido el centro del telar, entonces tuvimos que ir a su casa por la máquina de coser, y para que terminara de coser la pieza hubo un malentendido al parecer ahí así lo hizo con una máquina como de 1834, ¿no? Así, sí, sí, una máquina, sí. Y bueno, ya la pieza completa la cosieron en un taller de la Merced, porque no cabía extenderla y eran ya máquinas industriales. Y qué difícil ha sido la transición desde la experiencia. Como que justo, y ahorita lo comentaba Martín, como que abordar cada proyecto te hace darte cuenta que nos faltas, que no sabes cosas, y que está bien no saber cosas porque es el comienzo de empezar a experimentar y aprender. Entonces, como que ese proceso de la inexperiencia, porque sí, hay un salto hace 5 años, pero tampoco es tanto, yo siento, o sea, como que de pronto me sorprendo de todo lo que falta por saber y por hacer, etcétera. Entonces, como que es un alimento constante los retos, y siento que nos ha ayudado mucho el perderle el miedo a esos retos. Yo siempre he dicho que espero sin ofender a nadie, ¿no? Pero siempre los arquitectos decimos o creemos que sabemos mucho, pero en realidad sabemos muy poquito, ¿no? Y menos arquitectos jóvenes como nosotros recién saliditos del horno, ¿no? Y creo que es cuestión de tener un poquito, o sea, entender que la arquitectura es aprender, ¿no? Y seguir aprendiendo y nutrirse, ¿no? Y creo que eso es algo que hacemos y que nos ha funcionado de maravilla. Pero bueno, pues ya creo que ya al evento, ¿no? Pues un aplauso fuerte. Bueno, la verdad, yo quiero hacer énfasis al inicio, donde dijeron ustedes, nos reuníamos entre amigos y después con ese ocio surgió. Yo creo que eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? Cuando empezamos con los buenos amigos, pues, ¿qué más hacemos? Pues qué divertido es hacer una arquitectura, ¿no? Segundo punto, efectivamente es atreverse a hacer, a crear, a romper paradigmas en ese sentido. Entonces, para ustedes, yo creo que ese es el reto, para todos nosotros como arquitectos, porque la arquitectura es justamente una expresión, ¿no? Platicaba hace una semana con unos compañeros arquitectos, por supuesto, que el interés de nosotros es nuevamente vivir esa expresión, ¿verdad? Porque el diseño es justamente eso, una expresión, un sentimiento en el que, bueno, hay que echar a volar la imaginación, explotarla. ¿Qué tanta locura puede haber? Muchísima. Solo es atreverse a crear. Entonces, eso es arquitectura y eso es fabuloso. Yo creo que nos vamos con una grata experiencia de esta exposición, los felicito, pero otra cosa más para concluir el tema. ¿Se dieron cuenta que hubo una licuadora de conocimiento entre un biólogo, entre otras especialidades? Entonces, ese es trabajo multidisciplinario. Eso no lo tengan temor a así abordarlo, sino más bien ese es el reto de todos nosotros. No somos todólogos, ¿verdad? Tenemos una capacidad de emprender
en equipo y en acciones. Entonces, pues, nuestro grato sentimiento a ustedes porque en verdad rompieron ese paradigma, se atrevieron y aquí está el hecho. Por lo tanto, el mejor consejo de ellos es romper ese paradigma y crear. Muy bien, pues felicidades, muchachos, arquitectos. Pues muchas felicidades y evidentemente que vamos a ir al pabellón. De verdad, sí será toda una experiencia y bueno, pues invitados. Creo que ya habían hecho algún recorrido, ¿no? Aquí con el colegio, pero bueno, también los que no nos ha tocado, vamos a ir a verlo. El arquitecto Rodolfo Sánchez va a entregar el reconocimiento a Jorge Andreas. Muy bien, felicidades. Muchas Arquitecto felicidades Jorge por Andreas, ese logro. por esta buena aventura. Excelente y a continuar así. Gracias. Sergio Alcocer. Y el arquitecto Martín Gutiérrez. Muchas felicidades. Y por supuesto también Nicolás Guzmán. Gracias por la atención, tu tiempo y esta gran aventura.